Bueno, vamos a partir con el estudio del derecho sucesorio. Quizás algunos se sorprendan de este salto que nos estamos pegando desde el acto jurídico al derecho sucesorio, pero ustedes pueden verlo en orden en nuestro respectivo canal de YouTube. Eh, Ahora no vamos a hacer una recopilación de materia, sino que vamos a enfocarnos en un temario relativo a los temas que más suelen preguntar tanto en evaluaciones, sobre todo orales, durante el pregrado, como también en exámenes de grado. Claro, en un examen de grado hay que ser un poquito más acotado, pero, es importante que tengamos o tengan y tener nociones generales de cómo contestar en torno a estos 5 temas que ustedes ven en pantalla, que son la apertura de la sucesión, la delación y aceptación, el derecho real de herencia, el derecho de transmisión y el derecho de representación. Vamos a partir entonces primero con la apertura de la sucesión, que es pregunta fija, examen de grado, y se las pueden preguntar no solo a propósito de derechos sucesorios, sino también de muerte presunta, que solo ven derecho civil personas, que como he señalado anteriormente, pueden encontrar dicho contenido en nuestro canal de YouTube. Vamos con la apertura de la sucesión. Esta está señalada, viene a estar señalada en el artículo 955 del Código Civil. Si bien es cierto, el Código Civil no la define, sí nos da o indica dos aspectos sumamente relevantes, que son el momento y el lugar de la apertura de la sucesión. El artículo 955 del Código Civil señala que la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo en los casos expresamente señalados. Eh, la sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvo excepciones legales que vamos a ver posteriormente. Ya. Como mencionamos, el 955 del Código Civil atañe a dos conceptos sumamente relevantes que son el momento y el lugar de la apertura de la sucesión. Doctrinariamente podemos definir la apertura de la sucesión como un hecho. Es un hecho ocurrido a la muerte del causante por el que los herederos toman la posesión legal de la herencia. Es un hecho ocurrido con la muerte del causante por el cual los herederos toman la posesión legal de la herencia. En cuanto al momento de la apertura de la sucesión, tenemos que señalar de que la apertura de la sucesión se produce cuando muere el causante. La excepción aquí está con la muerte presunta, ya que la apertura de la sucesión se produce cuando se decreta la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Esto ustedes lo pueden observar de los artículos 80 y siguientes del Código Civil. La importancia de saber cuál es el momento en que se abre la sucesión son las siguientes. 3 puntos, de hecho. Primero, determina la legislación aplicable. Ahora tenemos que señalar un último cambio que hubo en materia sucesoria. En cuanto a la ley de filiación, que señala que los que se hayan, por así decirlo, las situaciones que se hayan dado antes del año 98 se rigen por la ley previa. Aquí es cuando dejan de existir los hijos legítimos, por así, ilegítimos naturales, y todos pasan a ser legítimos. Ya, pero en cuanto a la importancia de saber el momento, primero determina la legislación aplicable.
Segunda importancia, para determinar si los asignatarios son dignos y capaces de suceder al causante. Para determinar si los asignatarios son dignos y capaces de suceder al causante. Esto aquí se tienen que cumplir determinados requisitos para los asignatarios. Se debe ser capaz y digno para suceder al momento de la apertura de la sucesión. Otra importancia importante de determinar cuál es el momento en que se produce la apertura de la sucesión es que a partir de la apertura se forma la comunidad hereditaria. Esta comunidad hereditaria se disuelve al momento de la partición. Cuando se disuelve, todos los efectos de la partición se retrotraen al momento de la apertura. Por ejemplo, uno no es dueño del auto, de un auto que haya dejado un causante en herencia desde la partición, sino que se entiende que lo es dueño del auto desde la apertura de la sucesión, una vez tenga lugar ya y se concrete la partición. La partición, como juicio, tiene un carácter declarativo. La partición tiene un carácter declarativo porque solo reconoce derechos preexistentes. Ahora, en cuanto al otro elemento que se nombra a propósito de la apertura de la sucesión, es el lugar de la apertura de la sucesión. En cuanto al lugar de la apertura de la sucesión, este es el último domicilio del causante, que marca el lugar de la apertura. Ojo con eso, el último domicilio del causante. La excepción la tenemos con la muerte presunta. ¿Cómo entonces la excepción? Por la muerte presunta. Ya que aquí el lugar de la apertura de la sucesión es el último domicilio conocido que haya tenido el causante en Chile. Último domicilio conocido. La segunda excepción a este lugar de la apertura de la sucesión, la segunda excepción son las personas que fallecen domiciliadas en el extranjero, da lo mismo si son chilenos o no, pero que dejan bienes en Chile. Aquí, la sucesión se abre en el lugar donde se encuentran estos bienes, es decir, Chile. Esto se ve o se entiende a propósito de bienes raíces, inscripciones, etc. En torno a esta segunda excepción, para la importancia de determinar el lugar en que se abre la sucesión, también nos permite fijar la competencia de los tribunales que van a conocer este asunto. Como por ejemplo, para asuntos de posesión definitiva, acciones, etc. Buenas, Sabri, bienvenida. Aquí occidentales, pero en otra faceta. Por otro lado, la apertura de la sucesión también determina, aparte de la competencia de los tribunales, lo que es la legislación aplicable en casos donde estén implicados más de un Estado. Donde esté implicado más de un Estado. Entonces, la importancia de determinar el lugar de la apertura de la sucesión es la determinación de la competencia de los tribunales que conocen este asunto o la legislación aplicable en caso de que esté involucrado más de un Estado. Bien. La apertura de la sucesión es un hecho jurídico que habilita a los herederos para tomar posesión legal de la herencia y que eventualmente se les transmitirá en propiedad. Entonces la apertura de la sucesión es un hecho jurídico que habilita a los herederos para tomar la posesión legal de la herencia que eventualmente se les va
a transmitir en propiedad. Por eso se dice que al momento de fallecer una persona y no hay partición, la herencia, claro, es de todos los hermanos, pero al mismo tiempo es de nadie. Solo son poseedores legales, no dominos, por así decirlo. Por el solo hecho de la muerte del causante, se produce la apertura de la sucesión. Por eso es un hecho. Es un hecho de relevancia jurídica. Desde el momento de la... Ahora, claro, esto sin considerar la excepción de la muerte presunta, que requiere la declaración de posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Desde el momento de la apertura de la sucesión, comienza a correr la prescripción de ciertas acciones, como lo veremos más adelante, la acción de petición de herencia. Por último, relativo a la apertura de la sucesión, consideremos lo que es la capacidad para suceder. ¿Y qué es la capacidad para suceder? Bueno, esta situación, ser capaz para suceder, debe darse al momento de la apertura de la sucesión. Esto lo vamos a ver más adelante cuando en concreto veamos capacidades e incapacidades. Pasemos ahora con lo que es la delación y la aceptación. Delación y aceptación, que está estrechamente vinculada a la apertura de la sucesión. Ya esta se refiere el artículo 956 de nuestro Código Civil. Nuestro código señala que la delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La delación es el llamado que hace la ley para que los herederos acepten o repudien una herencia. La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento que fallece la persona de cuya sucesión se trata. O sea, la persona que fallece, claro. Si el heredero legatario no es llamado condicionalmente, entre paréntesis por medio de una modalidad, o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional. Bueno, aquí yo les sugiero que revisen el artículo 956 del Código Civil. Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus sucesiones y frutos en caso de contravenirse a la condición. Lo cual, sin embargo, no tiene lugar cuando el testador haya dispuesto que, mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada. Vamos a precisar en esto a continuación. Ya. La delación y la aceptación están de la mano y reguladas, como ya dijimos, en el artículo 956 del Código Civil. Esto es con respecto a las asignaciones. La palabra asignatario es más bien una palabra genérica que hace referencia a los herederos a título o asignatarios a título universal y los asignatarios a título singular. Los asignatarios a título universal son los que comúnmente conocemos como herederos. Todos los asignatarios tienen la facultad de aceptar o repudiar una herencia. Todos los asignatarios tienen la facultad de aceptar o repudiar una herencia. Tanto el heredero como el legatario. El heredero puede aceptar o rechazar su herencia y el legatario puede aceptar o rechazar su legado. ¿Cuándo se toma la decisión de aceptar? Bueno, se puede tomar desde que se produce la delación. Esto es el actual llamamiento que hace la ley para aceptar o repudiar una herencia. Que así es como lo define el inciso primero del artículo 956 del Código Civil. Es un llamamiento más bien simbólico, ojo con eso. Y es actual porque desde el momento de la delación, el asignatario queda habilitado para aceptar o repudiar la herencia. ¿Vale?
La delación, como dijimos, es el actual llamamiento de la ley a los asignatarios para aceptar o repudiar una herencia. La delación, bueno, es una palabra base y de aquí esta se desprende de la palabra en latín delatio, que tiene que ver con deferir, deferida, deferible, etc. El inciso segundo del mismo artículo 956 señala que la delación se produce por regla general al momento de fallecer el causante. Con la muerte se produce la delación, con la muerte del causante o de cuyos. La muerte da lugar, por tanto, tanto a la apertura de la sucesión como a la delación. Se produce al mismo tiempo la apertura de la sucesión y la delación. Temporalmente no hay diferencia, aunque por un tema de orden es prudente poner primero el fallecimiento, segundo la apertura y después la delación. Pero la apertura y la delación se produce al mismo tiempo. Como ya veníamos señalando, el artículo 956 en sus incisos 2, 3 y 4 establece excepciones a lo que es la delación. Y estas excepciones a la delación son las siguientes, amigos míos. En caso de un asignatario llamado a aceptar condicionalmente. Asignatario llamado condicionalmente. Aquí el asignatario, heredero o legatario que tiene su asignación sujeta a una condición es más bien la excepción a la regla. La condición, en este caso, debe ser suspensiva. O sea, se suspende aquí el nacimiento de un derecho hasta que se cumple una condición. Por ejemplo, le dejo 1.000.000 de pesos a Karen si es que aprueba su examen de grado con una nota 6. Para que el asignatario pueda aceptar o rechazar dicha asignación, debe cumplir con la asignación. Esto es, Karen tiene que aprobar su examen de grado con un 6. La regla general es que la delación se produce con la muerte y desde la muerte se está en condiciones de aceptar o repudiar una asignación para ejercer este derecho de aceptar o repudiar. La excepción, como ya dijimos, a esta regla general es la condición suspensiva en la delación. La delación en este caso, llamado que hace la ley para aceptar o repudiar una herencia, cuando hay una condición suspensiva de por medio, ocurre o la ley llama a la persona a aceptar o repudiar una herencia cuando cumple la condición señalada. En este caso, para aceptar se debe dar la condición. Y en caso que el asignatario repudie, la ley lo permite incluso desde la muerte. Ojo con eso. No hay ninguna necesidad en este caso de esperar que se cumpla la condición para repudiar una herencia. Si uno va a repudiar, puede repudiar antes de que se cumpla la condición. Es mejor que se repudie ahora. No tiene sentido cumplir una condición para repudiar. Pero si quiero aceptar, debo cumplir la condición. Esto se relaciona con el artículo 1226 del Código Civil, que señala que no se puede aceptar una asignación sino después de que se ha deferido. La idea de la delación está mucho más relacionada con lo que es el hecho de aceptar, más que con repudiar una herencia propiamente tal. Bueno, la aceptación, que hablamos se da en una delación que es previa. Ojo con eso. Y si uno quiere repudiar,
no media una condición suspensiva, incluso si no, puede repudiar desde la muerte del causante. Vinculemos esto con el artículo 11 de la Ley de Donación de Órganos, que establece cuándo también puede morir una persona. El artículo 11 de la Ley de Donación de Órganos señala que la persona muere o fallece cuando, primero, no hay ningún movimiento voluntario observado dentro de una hora, no hay ningún movimiento voluntario observado dentro de una hora. Segundo, hay apnea después de 3 minutos de desconectado el ventilador de la persona, apnea después de 3 minutos de desconectado el ventilador, y también hay muerte cuando hay ausencia de reflejos troncoencefálicos. Cuando hay ausencia de reflejos troncoencefálicos. Cabe preguntarse ahora, ¿por qué la ley exige la delación? ¿Por qué la ley exige la delación? Porque primero, nadie puede adquirir derechos contra su propia voluntad. Nadie. Nadie puede adquirir derechos contra su propia voluntad. Segundo, la calidad de heredero impone al signatario también una responsabilidad, por lo que es necesario que para que se le aplique esta responsabilidad al asignatario, es necesario que concurra la voluntad de éste. Hola Lucerita, ¿qué tal? Muchas gracias. Relacionado con todo lo anterior que hemos visto, tenemos que hablar sobre el derecho de opción. Y sobre el derecho de opción, tenemos que señalar, que es de aceptar o repudiar una herencia, señalar que todos los asignatarios lo tienen, todos sin excepción. Y este derecho de opción es la opción, valga la redundancia, de aceptar o repudiar la herencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las características de este derecho de opción son las siguientes. Primero, el derecho de opción se adquiere originariamente. Se adquiere originariamente porque lo otorga la ley y nace desde la apertura #delación. Por excepción, se adquiere derivativamente cuando opera el derecho de transmisión, que no se preocupen, lo vamos a ver. Entonces, la regla general es que el derecho de opción se adquiere originariamente, ya que la ley lo otorga desde la delación o apertura de la sucesión, y por excepción, derivativamente, cuando opera un derecho de transmisión. Segunda característica del derecho de opción es que opera por el solo ministerio de la ley, o ipso iure, como quieran decirlo. No se requiere la voluntad del asignatario para que pueda existir o pueda estar presente en el asignatario. Tercero, el derecho de opción es personal. Es personal, pero de transmitirse. Es personal, pero puede transmitirse. Es personal, pero puede transmitirse. Si hay testamento, se le puede dar el carácter de personalísimo a este derecho de opción, pero solo si hay testamento. Se le puede dar el carácter de personalísimo si dispone que el derecho de acrecer prefiera al derecho de transmisión. Entonces, la tercera característica es que el derecho de opción es personal, pero puede transmitirse. Si hay testamento, se le puede dar el carácter de personalísimo si dispone que el derecho de acrecer prefiera al derecho de transmisión. Cuarta característica es que, ojo, el derecho de opción puede ser transmisible, pero es intransferible. Es intransferible. ¿Por qué? Porque si se transfiere, importa la aceptación
tácita de la asignación. Si se transfiere, entonces esto implica aceptación tácita. Es hacer acto de heredero. Es lo que entenderíamos como una cesión de derecho hereditario. Una quinta característica es que no se puede estar disponiendo de esta opción. No se puede estar disponiendo de esta opción. Sexto, el derecho de opción es indivisible, ya que no se puede aceptar o rechazar por partes. El derecho de opción es indivisible porque no se puede aceptar o rechazar por partes. Esto según el artículo 1228 del Código Civil. Séptimo, el derecho de opción es irrevocable. Es irrevocable porque una vez ejercido ya no puede quedar sin efecto. Octava característica es que no está sujeto a modalidades. No está sujeto a modalidades. Y noveno es que es un derecho absoluto. No se le puede imputar abuso al hecho de aceptar o repudiar una herencia. Relacionado con la delación, tenemos que tener en consideración dos conceptos que son súper importantes, que son la herencia yacente y la herencia vacante. La herencia yacente es aquella que no ha sido aceptada dentro de un plazo de 15 días por algún heredero, desde que se produce la delación, siempre que no exista un albacea designado en el testamento o habiendo albacea, no haya aceptado el encargo. Entonces la herencia yacente es la que no ha sido aceptada por el plazo de 15 días por algún heredero, siempre que no exista un albacea designado en el testamento o habiendo albacea, no haya aceptado el encargo. Y la herencia vacante le pertenece al fisco como heredero. El fisco es un heredero ab intestato, o sea, según el quinto orden sucesorio. Señalar que para el profesor Somarriba, la herencia yacente es la antesala de la herencia vacante, por lo que están muy bien conectadas. Vamos a hablar ahora de la aceptación. La aceptación es un acto por el cual el asignatario acepta su calidad como tal y la toma para sí. En caso contrario, se entiende que la rechaza. Mientras no se acepte la herencia o legado, nada se adquiere. Producida la aceptación, sus efectos se retrotraen al momento en que la asignación fue deferida. Esto según el artículo 1239 del Código Civil. ¿Cuál es el fundamento de lo anterior? Bueno, considerar dos puntos que sustentan lo anterior y son, primero, que nadie puede adquirir derechos contra su voluntad y que toda adquisición de una asignación conlleva una responsabilidad. Hola Javiera, ¿qué tal? Bienvenida. El heredero no puede ser demandado por deudas mientras no haya aceptado la herencia. Ojo con eso. Traemos a colación una discusión doctrinaria, donde hay una posición que señala que si no se acepta la herencia, entonces el heredero interesado no puede ejercer la acción de partición de la herencia, ya que no es dueño. Pero hay otra posición que señala que si este heredero que no ha aceptado la herencia demanda la petición de herencia, se entiende que la acepta tácitamente. Ojo con eso. Esto es en relación a la aceptación expresa o a la aceptación tácita de una herencia. Si no sé, una posición señala, como ya dijimos previamente, de que si el heredero demanda la partición, ya importa una aceptación tácita de la herencia. Pero hay otros que dicen
que si no la acepta no puede demandar la partición. Personalmente yo me inclino más por la segunda, que si se demanda la partición se acepta tácitamente siempre y cuando se sea signatario a título universal, no es que lo pueda hacer cualquier persona. La aceptación, si podemos definirla, es un acto jurídico unilateral que solo necesita la voluntad del asignatario. La regla general es que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente una herencia. Aunque ojo, hay tres excepciones que vamos a ver a continuación. Antes de pasar a las excepciones, por favor, no confundir la aceptación de una herencia con la aceptación como como acto jurídico unilateral que forma el consentimiento. Son conceptos, son iguales, conceptos iguales, pero su definición y su contexto es distinto, ¿ya? Eh, esta aceptación, las dos son un acto jurídico unilateral, eso está claro, pero en derecho sucesorio opera con la voluntad del signatario para aceptar, valga la redundancia, una asignación hecha desde que se produce la apertura de la sucesión y la delación propiamente tal, y la aceptación en el contexto del acto jurídico y la formación del consentimiento con respecto a la oferta, bueno, es la aceptación, es un acto jurídico unilateral donde el destinatario de dicha oferta manifiesta en términos puros y simples su concordancia con la propuesta que le hace el oferente. Pero son cosas distintas, solo eso, nada más. Ya, entonces que las excepciones a esta regla de que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente la herencia son tres. Primero, las personas incapaces. Segundo, la mujer casada en sociedad conyugal. Y tercero, asignatario que sustrae los efectos pertenecientes a la sucesión. Y dentro de estos asignatarios se encuentran también los legatarios. Ojo con eso. Vamos con la primera excepción, que está señalada en el artículo 1225 del Código Civil relativo a las personas incapaces. Los que no tengan la administración de sus bienes no pueden aceptar ni repudiar una asignación, a menos que cuenten con el respaldo de sus o consentimiento de sus representantes legales. No pueden aceptar o repudiar por sí solos estos incapaces. No se puede repudiar ni una asignación a título universal, ni una asignación de bienes raíces. Nada se puede repudiar o aceptar sin autorización judicial con conocimiento de causa. La sanción por omitir este requisito es la nulidad relativa. Nulidad relativa. Teniendo ya el consentimiento de los representantes legales, sí se puede aquí recién aceptar o repudiar una herencia, pero si se acepta, tiene que hacerse con beneficio de inventario, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí ustedes pueden remitirse al artículo 1250 del Código Civil. La segunda excepción a esta regla de que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente es la mujer casada en sociedad conyugal. Esto líguenlo al artículo 1225 del Código Civil, que señala que el marido requiere consentimiento de la mujer para aceptar o repudiar una asignación deferida a ella, a la mujer casada en sociedad conyugal. La tercera excepción es que es el asignatario que sustrae efectos pertenecientes a la sucesión. Asignatario que sustrae efectos pertenecientes a la sucesión. Esto está en el artículo 1231 del Código Civil. Aquí este asignatario pierde la facultad de repudiar la herencia y al mismo tiempo ya no tiene ninguna parte alguna en los bienes sustraídos. A esto se suma el legatario, que también sustrae efectos pertenecientes a la sucesión.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente cagüines de familia le ha llegado que al momento que fallece un tata o una abuelita, entra una tía y a la pieza del tata o la abuelita y empieza a sacar cosas, así como si estuviera en su casa. Ya. Si esa persona fuera asignatario, no tiene parte sobre estos bienes que sustrae y no puede repudiar después la herencia. A esto, el legatario, que sustrae los efectos pertenecientes a la sucesión, señalar de que también pierde sus derechos como legatario sobre los bienes que se le hayan asignado. Y ojo, si no tiene dominio sobre los bienes que sustrae o que se los roba, es obligado a restituir el doble. Y tercero, los legatarios también quedan sujetos a las penas que correspondan. Cobra la pensión de alimentos. Hola amiga, bueno, creo que tengo que bajar unos 5 kilos más como para poder mostrar mi rostro y afeitarme un poquitito. Pero no se preocupe, lo vamos a mostrar en la eventualidad. Ya. Eh, para que una cosa sea sustraída o se entienda sustraída, es necesario que pase lo siguiente. Es necesario que sea apartada o separada del lugar que la mantenía la persona que la tenía y le fue sustraída. Y que se verifique que esta cosa fue sustraída una vez haya fallecido el causante. Básicamente sacarla del sitio donde la tenía guardada el causante. Vale. Vamos a hablar ahora de las características propiamente tal de la aceptación y la repudiación. Las características de la aceptación, hashtag repudiación, son: primero, es un derecho transmisible. Segundo, es que la aceptación no puede quedar sujeta a modalidades, ni siquiera una condición. Bueno, la condición es una modalidad. Tercera característica es que la aceptación es indivisible. Es indivisible porque no se puede aceptar o repudiar en parte. O se acepta todo o no se acepta nada. Pero, se puede aceptar o repudiar la cuota que a un asignatario le corresponda. Cuarta característica es que la aceptación o repudiación puede ser expresa o puede ser tácita. Que sea expresa se relaciona con que se manifiesta en términos explícitos, y claros. Y tácita se desprende de un comportamiento o una conducta concluyente. Pero ejemplos de una aceptación expresa son, por ejemplo, que se toma el título de heredero por escritura pública o privada o por acto de transmisión judicial. Y una aceptación tácita de la herencia, bueno, la solicitud de posesión efectiva sobre los bienes del causante. Eso ya es una aceptación tácita de herencia, hacer la posesión efectiva. O enajenar cualquier efecto hereditario, excepto si esto fue autorizado por el juez a petición de los herederos, prestando estos su ánimo de no querer obligarse por sí mismos. Ojo, aquí ya, pero aceptación tácita, posesión efectiva, seguro. Ojo, no constituye aceptación, ni expresa ni tácita, actos puramente conservatorios o administración provisoria. O sea, por ejemplo, tener el auto guardado en el garage para que la lluvia no lo moje o el calor no lo deteriore. Eso es un acto puramente conservatorio o de administración provisoria. Por ejemplo, eso no es una aceptación ni tácita ni expresa de la herencia. Por si acaso, la gente que está escuchando, ¿va quedando claro hasta ahí o no? Vale. La repudiación o el repudio, por regla general, es expreso. Si uno quiere rechazar una herencia, la regla general es que lo haga de forma expresa.
en términos claros y explícitos. La excepción a esto es la mora para ejercer el derecho de adopción, es decir, aceptar o repudiar, el demorarse en hacerlo. Aquí se considera el repudio y el silencio como forma de rechazar una herencia. El silencio como manifestación de voluntad, una excepción a la regla. Una quinta característica de la aceptación o repudiación es que es irrevocable, conforme al artículo 1234 del Código Civil. Es irrevocable por la... Bueno, y sexto es que opera retroactivamente. La aceptación o la repudiación opera retroactivamente, según el artículo 1239 del Código Civil. Opera retroactivamente, artículo 1239 del Código Civil, ¿cómo esto? Que una vez, claro, se produce la apertura de la sucesión, se provoca la delación, que es el actual llamamiento que hace la ley a los herederos para que acepten o rechacen o repudien una herencia. Esto puede pasar un tiempo, pero se aceptan, se entiende que aceptaron o repudiaron al momento de la apertura de la sucesión. A eso se refiere. Ahora, la repudiación antes de la muerte del causante, como decir, no, yo no quiero nada tuyo de la herencia, rechazo todo, no tiene ningún valor. Don Andrés Bello fue bien claro que eso no vale nada. Ahora, ojo, había mencionado la característica de irrevocable en el artículo 1234 del Código Civil, pero hay causales por las que se puede revocar una aceptación, como por ejemplo una lesión grave por fuerza o dolo. Y también hay causales para revocar una repudiación, cuando media fuerza o dolo, que son vicios del consentimiento que ya revisamos en días anteriores y que ustedes pueden encontrar en nuestro respectivo canal de YouTube. Vamos a hablar ahora del plazo para aceptar o repudiar una asignación. Bueno, la ley no establece un plazo para el asignatario para que pueda reprobar o rechazar una asignación. No hay un plazo que diga usted tiene máximo hasta este día o este mes para que usted repudie o acepte. Ahora, si no ha sido requerido judicialmente el asignatario, puede hacerlo, puede aceptar o repudiar mientras tenga su derecho de asignación, que no puede perderlo, ojo, si otro lo gana por prescripción, ojo, pero esta cuestión es discutible. Bueno, en caso de legados de género, en caso de legados de género, el derecho para reclamarlo se extingue por prescripción adquisitiva desde que la obligación se hace exigible. Vincúlese con los artículos 2514 y 2515 del Código Civil. Están en el título final del libro cuarto que se refieren a la prescripción. Entonces, como dijimos, si uno no ha sido requerido judicialmente, se puede aceptar o repudiar una asignación en cualquier momento mientras se mantenga este derecho. Que ojo, lo podemos perder si otro lo gana por prescripción. Por ejemplo, en el caso de los legados de género, desde que la obligación se hace exigible. La ley permite demandar al asignatario para que ejercite su derecho de opción dentro de los 40 días siguientes de esta demanda. Si un asignatario es requerido judicialmente para que se pronuncie aceptando o repudiando una herencia, debe hacerlo en los 40 días siguientes a la notificación de la demanda que le exige ejercer su derecho de opción. Si no hace nada, se entiende entonces que repudia la herencia. Ahora, este plazo se puede ampliar a un año desde la ausencia del requerido, en casos graves o que los bienes estén ubicados en lugares remotos o lejanos, por ejemplo, algún lugar de la isla Picton, no sé, que ojo, la isla Picton está en Tierra del Fuego, por si acaso. Unos últimos aspectos a considerar en torno al estudio de la
delación y la aceptación son, primero, la facultad de inspeccionar el objeto asignado e implorar providencias conservativas no son una manifestación de aceptación de esta asignación. Ojo, aquí el asignatario tiene derecho a inspeccionar los bienes que a uno le asignaron, previo a la aceptación o repudio de la herencia, como también a examinar las cuentas y papeles de la sucesión. También, en caso de un asignatario ausente o que un asignatario esté ausente, si es que el asignatario no comparece, ni tampoco su representante, se le nombra curador de bienes para que le represente y acepte con beneficio de inventario. Miren, en definitiva el beneficio de inventario, que después vamos a ver la regulación, definición, etcétera, libera al asignatario de tener que hacerse cargo de todas las deudas que haya podido dejar el causante. Solo responde a prorrata de las mismas. Por otro lado, la mora del asignatario requerido para aceptar o repudiar una herencia se entiende que repudia. Si se demora en aceptar o repudiar una herencia, se entiende que repudia, eh, conforme al artículo 1233 del Código Civil, el cual señala lo siguiente. El asignatario, constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entiende que repudia. Eso es lo que dice el artículo 1233. Bien. Las diferencias, ojo, aquí tenemos que prestar mucha atención en las diferencias en cuanto a las herencias y legados, que pueden parecer lo mismo, pero no lo son. En las herencias, el heredero tiene la posibilidad de aceptar con beneficio de inventario. Se establece la administración de los bienes hereditarios también, y si nadie administra, entra en juego la institución de la herencia yacente. Que la herencia yacente, como ya mencionamos, es aquella que no ha sido aceptada por el plazo de 15 días por algún heredero, siempre que no exista un albacea designado en el testamento o habiendo albacea no haya aceptado el encargo. Bueno, en los legados es más simple, ya que aquí el legatario tiene dos opciones, aceptar o repudiar. Es así de simple. No se acepta un legado con beneficio de inventario, por ejemplo, como si pasa con la herencia. El legatario no administra los bienes hereditarios, a diferencia de los herederos en la herencia. Y bueno, tampoco operarían los legados la institución de la herencia yacente. Y con eso acabamos lo que es la delación y la aceptación. Y pasamos a lo que es el derecho real de herencia. ¿Qué es el derecho real de herencia? Bueno, el derecho real de herencia es la facultad que tiene una persona para suceder a otra persona difunta en todo su patrimonio o parte del mismo, de sucederle en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles. En la facultad que tiene una persona para suceder a otra difunta, al causante, en todo su patrimonio o parte del mismo. Las características del derecho real de herencia son las siguientes. Primero, es un derecho real, conforme al artículo 577 del Código Civil. Segundo, nace el derecho real de herencia, nace de la acción de petición de herencia, ya que es una acción real, la acción de petición de herencia. Tercero, constituye una universalidad jurídica, es una universalidad jurídica. Cuarto, inicia con la apertura de la sucesión, este derecho real de herencia, antes no existe,
y termina con la partición. Una vez que se parten los bienes, este derecho pierde su sentido de existencia porque ya, ¿para qué? Inicia con la apertura y termina con la partición. Tiene una vida efímera este derecho real de herencia. Quinta característica es que subsiste mientras los bienes se mantengan indivisos, mientras exista una comunidad sobre los bienes hereditarios. Sexto, cuando la indivisión se termina por la partición, este derecho real de herencia se convierte en un derecho real de dominio. O sea, el derecho real de herencia, después de la partición, pasa a ser un derecho real de dominio. O sea, se transforma. Relativo a los modos de adquirir este derecho real de herencia, tenemos que señalar lo siguiente. Este derecho real de herencia se puede adquirir primero por sucesión por causa de muerte, ya que es la regla general que opera de pleno derecho por el solo fallecimiento del causante. Segundo, puede operar por tradición, conforme a los artículos 1909 y 1910 del Código Civil. Opera cuando se cede el derecho real de herencia, sea en su totalidad o en una cuota de la herencia, y esta es una cesión que hace un heredero a un tercero. Hay un artículo muy interesante de la profesora Palavecino sobre este tema que les recomiendo que lo revisen y probablemente más adelante podamos analizarlo. O bien, el derecho real de herencia también se adquiere por prescripción adquisitiva. ¿Qué significa que se adquiera por prescripción adquisitiva? O sea, opera cuando se adquiere y posee la cosa por una cantidad de tiempo determinado. La regla general es que el derecho real de herencia se adquiere por prescripción ordinaria de 10 años. La excepción es el heredero putativo. Gracias, Loren, muchas gracias. La excepción es el heredero putativo que adquiere este derecho real de herencia por prescripción ordinaria de 5 años, cuando se le concede, contando desde que se le concede, la posesión efectiva. Respecto a los beneficios en la sucesión, relativo al derecho real de herencia, sobre los beneficios en la sucesión, algunos no tienen, por así decirlo, el nombre de beneficios, pero en definitiva lo son. Pero no nos vamos a meter en eso. Como dijimos, esto es una aproximación a temas que ustedes podamos revisar y vamos a profundizar el día de mañana. Ya. Vamos a hablar ahora del derecho de transmisión. Del derecho de transmisión. Que muchas veces los profesores lo piden hacer un paralelo del derecho de transmisión con el derecho de representación, que evidentemente no son lo mismo, pero yo he visto a más de algunos reprobar sucesorio, yo mismo, por no saber la diferencia sustancial y sutil. Pero eso no nos va a pasar ni a usted ni a nosotros nunca más, porque ya sabemos de qué se trata cada uno. Así que vamos primero con el derecho de transmisión. Lo estoy buscando aquí en mi apunte. Muchas gracias, amigo, por apoyar el live, de verdad. Significa mucho para mí, aunque usted no lo crea. Ya, el derecho de transmisión se encuentra en el artículo 957 del Código Civil. Bueno, la verdad es que no hay una definición legal, pero sí sabemos de qué se trata. Por ejemplo, el artículo 957 del Código Civil señala que si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito
fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Bueno, el artículo 957 señala entonces que si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le han deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que le transmite. Bueno, respecto al derecho de transmisión, señalar de que este se aplica en las siguientes situaciones, que son, por ejemplo, muere Abraham Simpson sin testamento. Homero puede aceptar o repudiar la herencia, no tiene plazo para esto. Y Homero muere sin haber aceptado o repudiado la herencia, por lo que esta facultad pasa a los herederos de Homero, Bart, Lisa y Maggie. Aterrizándolo, si una persona fallece sin haber aceptado o repudiado una asignación, transmite este derecho de aceptar o repudiar una herencia a sus herederos. Ahora, esta misma facultad de aceptar o repudiar, este derecho de opción, es una facultad transmisible, pero no transferible. Ojo con eso. Esta facultad transmisible pasa a los herederos. Si pudiéramos darle una definición al derecho de transmisión, sería aquel derecho por el cual, cuando un asignatario fallece sin aceptar o repudiar una asignación, esta misma facultad de aceptar o repudiar una asignación pasa a sus herederos, solo si es que no la ha ejercido y muere sin haberla ejercido. Este derecho de transmisión cabe tanto en la sucesión testada como en la sucesión intestada. ¿Qué significa que sea testada o intestada? Bueno, si hay o no testamento, es así de simple. Aquí, en el derecho de transmisión, intervienen tres sujetos. Y estos tres sujetos que intervienen son el primer causante, o sea, Abraham Simpson, el transmitente, que vendría siendo Homero, o la persona que muere sin haber aceptado o repudiado la herencia del primer causante o el causante primitivo, y el transmitido, que serían los sujetos que reciben dentro de su herencia la facultad para aceptar o repudiar la asignación que se le dio en este caso, al transmitente. Que aquí adjuga el ejemplo que estábamos hablando, es Bart, Maggie y Lisa. Podemos considerar 5 requisitos para que opere el derecho de transmisión. 5 requisitos para que opere el derecho de transmisión. Y estos son que, primero, el transmitente debe ser asignatario, del primer causante o el causante primitivo, heredero o legatario incluso. Segundo, el transmitente el transmitente fallece sin aceptar o repudiar la herencia. El transmitente fallece sin aceptar o repudiar la herencia. Tercero, el transmitido debe ser heredero del transmitente. El transmitido debe ser heredero del transmitente. Y dentro de la herencia viene la facultad de aceptar o repudiarla. Cuarto requisito es que el transmitido
debe aceptar la herencia del transmitente. Aceptando la herencia del transmitente, tiene entonces la facultad de aceptar o repudiar la herencia del primer causante. Y quinto, que los derechos de sucesión de que se trata y donde opera este derecho de transmisión no hayan prescrito. Que los derechos a la sucesión no hayan prescrito. Entonces, eso sería respecto al derecho de transmisión y, ojo, considerar el artículo 957 del Código Civil que señala que si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Ojo con eso. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que transmite. Ya, vamos ahora, para terminar, con el derecho de representación. Vamos a finalizar con el derecho de representación que está en el artículo 984 del Código Civil. O ahí aparece más bien señalado. Bueno, el artículo 984 del Código Civil señala que se sucede ab intestato, esto es, sin testamento, se sucede ab intestato, ya sea por derecho personal, o por derecho de representación. La representación, dice el inciso segundo del artículo 984, la representación es una ficción legal. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. Entonces, el inciso segundo del artículo 984 del Código Civil señala que la representación o el derecho de representación es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si estos no quisiesen o no hubiesen podido suceder. Se puede representar a un padre o madre que, si hubiera querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. Es una ficción legal el derecho de representación. Es una ficción legal que consiste en que para la ley los hijos pasan a ocupar el lugar de los padres, el lugar jurídico de los padres en la sucesión, con su grado de parentesco y derechos hereditarios. Por ejemplo, el caso que habíamos visto, en este caso Bart y Lisa y Maggie pasan a ocupar el lugar de Homero en la sucesión de Abraham Simpson con su grado de parentesco y derechos hereditarios. El asignatario que falta, en realidad no falta, ya que su lugar es ocupado por sus hijos. El legislador resuelve el caso aquí cuando un asignatario falta. Los sujetos que intervienen en el derecho de representación son los siguientes: el primer causante o el causante primitivo, el representado, que es el heredero que falta, y el representante, que ocupa el lugar del representado. En este caso, entonces, el primer causante, que podría ser Abraham Simpson, el representado, que es el heredero que falta, vendría siendo Homero,
y el representante, que ocupa el lugar del representado, Bart, Lisa o Maggie. Y Maggie, perdón. Si el asignatario falta, si el asignatario falta y no tiene hijos, que puede darse, no se aplica el derecho a representación, por lo que la herencia y la parte que falta se reparte entre los demás herederos. Los requisitos para que proceda el derecho a representación son los siguientes. Muchas gracias, Bunker, por compartir este live. Los requisitos son, primero, esto pasa en la sucesión intestada. El derecho a representación procede en la sucesión intestada. Segundo, es fundamental que falte el representado. Es fundamental que falte el representado. Y las razones por las que puede faltar son por repudiar la herencia. Si, por ejemplo, pero papá, ¿cómo repudiaste la herencia? Bueno, aquí los nietos pueden pasar a ocupar el lugar del hijo que repudia la herencia. Entonces, el representado, que este asignatario que falta, puede faltar por repudiar la herencia, por ser indigno de suceder, por ser incluso desheredado, o por ser incapaz de suceder, por estar interdicto, por así decirlo, o que muera incluso antes del primer causante, o que muera antes del primer causante. El hijo o los hijos de este asignatario que falta pasan a ocupar el lugar de este heredero en estos casos. Tercero, el representado debe ser hijo o hermano del primer causante. El representado debe ser hijo o hermano del primer causante. Hijo o hermano del primer causante. Eso tiene que ser el representado. Cuarto, el representante debe ser hijo del representado. Representante debe ser hijo del representado. Y el representante también, debe ser digno y capaz de suceder al primer causante. El representante debe ser digno y capaz de suceder al primer causante. Ahora, relativo a la representación sobre los hermanos, bueno, pongámonos en el caso, si Abraham Simpson tuviera hermanos, también opera. Pero ojo, el cónyuge no puede representar en estos casos. El cónyuge no puede representar. Sobre el derecho de representación, y con esto ya estamos terminando, bueno, aquí se entiende los que suceden por cabeza o los que suceden por estirpe. Los que suceden por cabeza, por así decirlo, son, Eberto y Abby, nuevamente con el ejemplo de los Simpsons. Si fallece o si falta Homero, la sucesión por cabeza, aquí suceden derivativamente del causante. Y la sucesión por estirpe opera con los que suceden por derecho de representación. En este caso, los hijos, para ser más concreto. La principal diferencia entre el derecho de representación con el derecho de transmisión estriba en lo siguiente. En la transmisión, el asignatario que fallece lo hace sin haber aceptado o repudiado la herencia, mientras que en el derecho de representación, el asignatario que falta porque repudia, porque es indigno o porque es incapaz. Esa es la diferencia sutil entre ambas instituciones. Bien, en torno a eso sería lo que tendríamos que ver ahora con este live. En un ratito más vamos a hacer otro relativo a los órdenes de sucesión, beneficio de separación, derecho a crecimiento, la sustitución y los acervos. Así que todas las personas que estuvieron acá, muchas gracias, bendiciones y nos vemos en un ratito. Chao, chao.